La Silene stenofilia es considerada la planta más antigua en haber podido ser regenerada. Y hace unos años un equipo de científicos rusos consiguió rescatar semillas de esta flor siberiana. Y de acuerdo con estos científicos, las semillas habían sido enterradas por una ardilla ártica que había mordido las semillas minuciosamente de tal manera que no germinasen. Así, aún después de varios miles de años enterradas, 40 metros bajo el hielo siberiano y dañadas, los científicos lograron regenerar estas semillas e increíblemente y contra todo pronóstico brotaron flores de la Silene stenofilia. Todo a pesar de tantos obstáculos que hacían dudar de si tal regeneración tendría éxito. El capítulo 10 de Juan termina con una confrontación, hermanos. Una confrontación tremenda entre Jesús y los judíos. Y el texto que vamos a leer nos va a mostrar cómo Jesús va a continuar proclamando, comunicando la verdad de quién es Él, ante unos furiosos judíos con piedras en la mano. Pero increíblemente la escena no termina aquí, porque Juan magistralmente sigue a Jesús al otro lado del Jordán para que nosotros, sus lectores, 2000 años después, seamos testigos de la obra soberana de regeneración de Dios en el corazón de las personas. Solo Dios hace que la gente abra sus ojos a quién es Cristo. Leamos el texto, hermanos. Juan capítulo 10, versículos 31 al 42. Dice el versículo 31, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses. Si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la Escritura no se puede violar, ¿a quién el Padre santificó y envió al mundo? Vosotros decís blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraban otra vez prenderle, pero se les escapó de entre las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. En este texto, hermanos, vamos a observar dos pasos fundamentales. Dos pasos fundamentales al proclamar el Evangelio. Y estos pasos fundamentales a la hora de proclamar el Evangelio han de motivarnos a confiar plenamente en la soberanía de Dios para salvar. Vamos a ver el primer paso fundamental. Comunica la verdad de Dios. Y hoy, como el domingo anterior, os voy a dar unos subtítulos simplemente para seguirlo de manera más fácil. Comunica la verdad de Dios con convicción, versículo 31 al 33. Fijaros de nuevo el versículo 31, que dice, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Qué está ocurriendo aquí? Juan dice que los líderes religiosos volvieron a tomar piedras. No era la primera vez que intentaban hacer esto a Jesús. Capítulo 8, versículo 59,
nos dice que tomaron piedras para tirárselas a Jesús, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Y ahora de nuevo los judíos intentan tomarse la justicia por su mano, de manera totalmente ilegal, por cierto. Porque recordad, el pueblo judío en ese momento se encontraba bajo la jurisdicción, bajo la autoridad del imperio romano, y a ellos no les correspondía enjuiciar a nadie. Pero por otro lado, están actuando de manera ilegal y desobediente, porque tampoco se estaban ciñendo a los procedimientos legales dados por Dios en Levítico. En el Antiguo Testamento, la lapidación, este es el nombre, lapidar es tirar rocas, piedras a una persona para matarla. La lapidación era el medio de castigo para varios delitos, dice Levítico específicamente, como brujería, o el sacrificio de niños, o el servicio a otros dioses, o la inmoralidad. Y como vemos aquí en Juan, por violar el día de reposo, o por la blasfemia. Pero ninguna de estas causas se pueden atribuir a Jesús. Jesús no ha desobedecido en nada. Él no va a desobedecer nunca en ningún punto la ley, porque Jesús es el perfecto Hijo de Dios. Pero esto, hermanos, a los judíos no les importa. Ellos están llenos de ira, porque Jesús les ha confrontado su pecado, les ha llamado lobos de la nación de Israel. Ha confrontado el pecado de rechazar al Mesías, al Hijo de Dios, al Cristo profetizado. Han rechazado a Dios mismo. Ahora, imagínate que tú te enfrentas a esta situación. Un grupo de personas dispuestas a tirarte piedras porque eres cristiano. ¿Qué harías? ¿Qué sería lo natural? ¿Qué sería lo normal? Incluso, ¿qué sería lo sabio en muchas ocasiones? ¿Te quedarías ahí plantado? No, yo soy espiritual, yo soy como Jesús, ¿verdad? O quizá huirías, ¿cierto? Yo creo que huir sería lo correcto en muchas ocasiones. Muchas veces decimos, y se puso de moda hace años, ¿qué haría Jesús? Bueno, aquí Jesús en este momento se quedó. Y decimos, yo haría lo que Jesús hace. Pero hermanos, no siempre podemos aplicar estas mismas palabras literalmente en nuestro contexto hoy. Que Jesús no huya enseguida, aunque lo hará después, como veremos, no significa que nosotros hemos de hacer exactamente lo mismo hoy, si nuestra vida corre peligro por ser cristianos. El punto aquí es que, hermanos, hemos de aplicar la palabra de Dios con sabiduría hoy. Y en este caso, sí que debemos aplicar algo. Aplica la misma convicción de Cristo cuando comuniques el Evangelio, especialmente ante personas que no quieren oír y quizá te van a rechazar o odiar por ello. Jesús dice, versículo 32, ahora, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Jesús contesta a unos judíos con piedras en la mano, así dispuestos a tirárselas, y contesta con gran convicción. ¿Por cuál de todas las buenas obras que he hecho queréis apedrearme? ¿Qué son estas obras buenas? Se refieren a las señales o a los milagros que Jesús hizo en vida, todo bajo la dirección y la voluntad del Padre, en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el fin de estos milagros, señales o buenas obras? El fin fue demostrar la gloria de Dios en Él, porque Él es Dios. Su misión era que los judíos observasen y creyeran a Jesús como Mesías. Estas obras, por tanto, demuestran que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Cristo. Y la pregunta de Jesús aquí realmente es esta: ¿podría yo, judíos,
¿Podría yo haber hecho todas estas obras buenas si yo fuera un falso profeta, como decís? Si yo estuviera bajo el control de Satanás, como me acusáis, ¿haría alguna de estas obras? La respuesta de los judíos debería haber sido la siguiente: no deberíamos lapidarte, puesto que estas obras efectivamente demuestran que tú eres el Hijo de Dios. Pero la realidad es diferente en el texto, ¿verdad? Los judíos son unos bullies, se dice hoy, ¿no? Unos acosadores. Buscan cualquier excusa para acusar y matar a Jesús. Están ciegos, no quieren ver la relación entre las obras de Jesús y que Él es uno con el Padre. A ellos no les importa nada de lo que Jesús hizo. Fíjate en el versículo 33, cómo contestan. Dice, los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. A ellos no les importa ninguna prueba objetiva que Jesús haya podido mostrar acerca de su deidad, de que Él es Dios, de que Él efectivamente cumple con el título de Cristo, Mesías, Hijo de Dios escogido para salvar, porque el deseo pecaminoso de esta gente es apedrear al Rey de Gloria con una falsa acusación. ¿Cuál es? Blasfemia. La blasfemia es insultar o faltar al respeto a Dios. Quieren acusarle falsamente. ¿No ocurre así hoy también? Cuando, hermanos, comunicamos el Evangelio, podemos y debemos, sí, aporta pruebas objetivas acerca, por ejemplo, de la veracidad de las Escrituras, de cómo la arqueología o la ciencia aprueba o corrobora más bien que la palabra es verdad. Aporta pruebas objetivas de la existencia de Jesús. Aprueba pruebas objetivas en tu iglesia, es decir, cómo Dios ha cambiado tu corazón y el corazón de tus hermanos progresivamente. Podemos y debemos comunicar la verdad, hermanos, y aportar pruebas objetivas. Amén, hazlo. Pero entiende una cosa. Entiende que el hombre dejado a la deriva de su naturaleza va a rechazar el Evangelio. No va a escuchar. ¿La razón cuál es? El hombre está muerto en delitos y pecados. Efesios 2. Vaya ánimo que me das, ¿verdad? Podrías decir. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos, iglesia? ¿Nos rendimos? ¿Claudicamos o desobedecemos y dejamos de proclamar la verdad del Evangelio? Porque total, vamos a ser rechazados y la gente no va a responder al llamado porque está muerta. Escucha bien, iglesia. Escucha bien. El mundo no nos va a acusar si cuidamos a enfermos. Al mundo no le va a parecer mal si hacemos obra social. Esta sociedad no nos va a culpar si proveemos al pobre, o si limpiamos la ribera del río, o si ofrecemos clases de inglés gratis o de portugués, o si hacemos un maravilloso concierto en la mismísima plaza del Obradoiro. Como iglesia, todo esto. Y todo fantástico, magnífico, amén. Y espero que podamos hacer buenas obras así como iglesia ante la sociedad. Pero añade ahora a todas estas buenas obras algo. Añade algo. Añade la verdad. Proclama a Cristo. Comunica las palabras de Dios sin temor desde su palabra. Y te aseguro algo. No importa lo que hagas, por bueno que sea, vas a tener problemas. Vamos a recibir acusación. Una iglesia que hace lo bueno, aún de acuerdo con el estándar del mundo, no será odiada por el mundo.
Pero una iglesia que haga lo bueno y ha de hacerlo y comunique la verdad con convicción, ha de estar preparada para recibir persecución. Porque, hermanos, vivimos en una sociedad que hace muchos, muchos años que aceptó la mentira como verdad. Y a la verdad se la rechaza y se persigue. Hablando, por cierto, de conciertos, recuerdo, he pasado más de 30 años siendo parte de ministerios de música, haciendo conciertos realmente ante miles de personas. No para que me vean a mí, no soy tan buen guitarrista, ¿verdad, Madé? Sino con el objetivo de proclamar a Cristo. Recuerdo muchos momentos, pero recuerdo uno especialmente. Estábamos haciendo un concierto de música gospel. Música afroamericana, coros, ¿verdad? Sister Act. Estábamos en la Plaza Mayor de la ciudad de Ponferrada ante realmente miles de personas, fantástico. Un coro enorme, con tremenda calidad, una banda tremenda, espectacular, lleno a rebosar de gente y escuchando letras realmente cristianas porque era música gospel, música religiosa afroamericana y la gente entiende y acepta que, van a escuchar música espiritual, lo llaman, ¿verdad? Pero en un momento dado del concierto, hermanos, cuando parábamos siempre y comunicábamos el Evangelio con claridad y con convicción y confrontando al público a arrepentirse de sus pecados, fue en ese momento y no antes, cuando varios miembros del gobierno que tan gustosamente nos habían recibido y nos habían cedido la plaza y habían provisto de todo tipo de facilidades para así ser deleitados de música gospel, fue en ese preciso momento que se estaba comunicando el Evangelio de Cristo y llamando al arrepentimiento. Fue ahí cuando varios miembros del gobierno local quisieron subir al escenario directamente a por mí. Ni siquiera yo estaba predicando el Evangelio en ese momento, pero era el responsable del grupo para decirnos que nos callásemos. Haz buenas obras, hazlas, hermano, hermana, y quizá recibirás elogios, pero comunica, proclama a Cristo y su verdad sin temor y recibirás oposición y recibirás rechazo. Ahora bien, ¿estás preparado para sufrirlo con gozo, por amor a Cristo, sea ante miles de personas en un concierto o sea ante una persona en una cafetería? Los judíos estaban acusando a Jesús, fijémonos, versículo 33. Dice que tú, terminan diciendo, siendo hombre, te haces Dios. ¿Nos damos cuenta? Ellos acusan a Jesús de ser, ¿qué? Hombre. Algo que es cierto, Jesús fue plenamente hombre. Pero para ellos, Jesús solamente fue un hombre y nada más. No era Dios. Irónicamente, Jesús, como dicen ellos, no se hace Dios. Jesús no se hizo pasar por un ser divino. Hermanos, Jesús es Dios. Amén. Jesús es el Verbo eterno. Jesús existía mucho antes que Abraham, como ya dijo. Jesús es uno con el Padre. Jesús tiene la absoluta convicción porque sabe quién es. Y nosotros hoy, hermanos, debemos comunicar a Cristo con esta convicción porque sabemos desde las Escrituras quién es Él. Él es el glorioso Hijo de Dios que vino a salvar del pecado. Comuniquemos esta verdad, la verdad de Dios con convicción. Tenemos en nuestro poder la verdad revelada que apunta al glorioso Salvador. Tenemos la verdad en nuestras manos. Esto nos lleva a un segundo subpunto
de comunicar la verdad. Hemos de comunicarla con convicción, pero también, hermanos, con corrección. Con corrección. Versículos 34 y 35. Y por corrección me refiero a dos aspectos. Comunicar y corregir con precisión. Con precisión, desde la palabra de verdad. En otras palabras, ser fieles y argumentar desde la Biblia. Esto es lo que Jesús va a hacer ahora. Fíjate lo que dice el texto, versículos 34 y 36. Léelo conmigo, por favor. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley: yo dije, sois dioses? Si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la Escritura no se puede violar, ¿a quién el Padre santificó y envió al mundo? Vosotros decís blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús va al Antiguo Testamento, va a la ley. Y la ley en este caso es todo el Antiguo Testamento. De hecho, Jesús cita el Salmo 82, 6. Y en el Salmo 82, 6, Dios está acusando a los jueces de Israel por su mal juicio para con la nación de Israel. Salmo 82, 6 dice lo siguiente: yo dije, vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Y hay quien piensa que estos jueces del Salmo no son jueces humanos, sino que se trata de seres celestiales, quienes bajo la autoridad de Dios han de regir, gobernar a las naciones. En cualquier caso, sean celestiales, sean humanos, Dios los llama dioses. ¿En qué sentido? Bueno, indudablemente, solo hay un Dios con D mayúscula. Pero el sentido que Dios da en el Salmo es que estos hombres, estos jueces, tienen un poder delegado por Dios mismo para juzgar a la nación. Ellos representan la justicia divina que les fue revelada por medio de la palabra de Dios. En este sentido son dioses con D minúscula. Representan a Dios. Enjuician de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué está haciendo aquí Jesús en esta confrontación? Jesús está argumentando en lo que se dice de menor a mayor. De menor a mayor, y permitidme que lo explique. Jesús dice lo siguiente a los judíos: si Dios, dice Jesús, si Dios llamó dioses con D minúscula a estos seres creados, aun cuando actuaban de manera injusta, aun cuando la palabra de Dios había venido a ellos para guiarles y juzgar, si Dios llamó dioses a estos seres imperfectos, ¿cuánto más yo, que he sido santificado, dice el texto, apartado, enviado al mundo por Dios, cuánto más yo, el Hijo de Dios, la palabra encarnada, el unigénito del Padre? ¿Cómo no tengo yo el derecho a llamarme, a proclamarme a mí mismo Dios con D mayúscula? Tengo todo el derecho. Y lo tengo porque yo no soy un mero hombre, sino que yo soy el Dios hombre, y no hay ninguna blasfemia en esto. ¿Qué está haciendo Jesús, hermanos? Jesús está comunicando la palabra de Dios de manera correcta, precisa, exacta. Él argumenta realmente, está argumentando desde una sola palabra, dioses, para contestar y corregir a los judíos, para proclamar que Él sí efectivamente es el glorioso Dios encarnado. Vemos, Jesús explica y enseña con precisión correcta desde una escritura, dice el versículo 35, una escritura que no se puede violar, es decir, que no es errónea. La palabra de Dios, hermanos, es la autoridad, es autoritativa. La palabra de Dios es inerrante. ¿Recordamos qué significa inerrante? No tiene error. La palabra de Dios es inquebrantable, es inmutable, no cambia. Y la palabra de Dios, dice el Salmo 82, con precisión, que aquellos jueces en un sentido son
dioses. Y este es el punto entonces. Los fariseos, que ahora están con piedras en la mano, nunca habían protestado por esta afirmación de Dios mismo en el Salmo. ¿Por qué entonces ahora, Jesús les dice, por qué entonces ahora protestan cuando Jesús, el Cristo, el perfecto Dios encarnado, está ante ellos proclamando que Él es Dios? Si no protestaron ante el Salmo y la palabra Dios, ¿por qué ahora sí protestan? Hermanos, cuando comuniquemos el Evangelio, cuando proclamemos la palabra de verdad, cuando tengas un debate con una persona que no cree, hazlo con convicción. Una convicción que surge de una visión, de una apreciación correcta de la mayor autoridad que tenemos. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Porque, hermanos, la verdad de Dios no tiene error. Y que esta perspectiva de la palabra de Dios, tan alta que debemos tener, te mueva entonces a estudiarla con precisión. Y así corregir sin temor, sin vergüenza a quien te ataque. Es importante, ¿verdad?, estudiar la palabra. ¿Recordáis, hermanos, el martes pasado? Observa, interpreta y aplica la palabra de Dios con corrección, con precisión. Es importante entonces aprovechar las oportunidades de crecer primero en el conocimiento de esta verdad de Dios inviolable. Aprovecha los estudios que tenemos como iglesia. Aprovecha buenos libros que te ayuden a comprender las Escrituras y crecer en tu convicción y en tu corrección, tu precisión a la hora de presentar defensa de la verdad ante otros, especialmente a los que nos acusan. Crezcamos en proclamar la verdad del único Salvador, el Señor Jesucristo, correctamente. Estamos viendo dos pasos fundamentales a la hora de proclamar el Evangelio que han de motivarnos a confiar plenamente en la soberanía de Dios. Estamos viendo que hemos de comunicar la verdad de Dios con convicción, con corrección. Y en tercer lugar, con confrontación. Confrontación, versículos 37 al 39. Porque ahora Jesús va a confrontar y así dejar la pelota en el tejado de los judíos para que tomen una decisión. Fíjate en el versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Jesús sigue argumentando, ¿verdad? Y dice, de acuerdo, si yo no hiciese estos milagros que vienen de Dios, que no es el caso, pero si no os hiciese, no me creáis. Pero versículo 38, pero si las hago, estas señales o milagros, que sí las hace, por cierto, aunque a mí no me creáis, dice Jesús, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué hace Jesús aquí? Jesús hace un llamado. Dice, creed. Creed. ¿Sabes qué es creer? Un imperativo. ¿Sabes qué es un imperativo? Un mandamiento, ¿verdad? Jesús ha aportado sus obras, que son la prueba objetiva de parte del Padre, de que Él es el Mesías, el Cristo. Jesús ha comunicado. Jesús ha predicado, ha proclamado, ha expuesto con convicción la verdad y con corrección y precisión. Ha ido ahora al Antiguo Testamento para corregir a los judíos y ahora les dice esto: creed, creed. Si no creéis que yo soy el Cristo, al menos, dice Jesús, creed los milagros que hago, porque estos milagros corroboran, demuestran que Dios Padre y yo somos uno. Ambos somos Dios.
Él está en mí, yo estoy en Él. Tenemos una relación íntima y única que ningún otro hombre tiene con Dios. Hermanos, en toda presentación del Evangelio que hagamos, en toda la comunicación de la verdad de Cristo, debería llegar un momento clave. Un momento que, voy a ser honesto, y creo que podemos ser honestos, que a menudo pasamos por alto. O simplemente nos avergonzamos o no tenemos la suficiente valentía. ¿A qué me refiero? Me refiero al momento de confrontar a la otra persona y llamarla a creer. Podemos hablar y debemos hablar de Cristo y de la Biblia con convicción. Amén, amén, amén. Hazlo con corrección. Amén. Sé preciso en la palabra de Dios. Puedes y debes corregir desde el texto aquel que está equivocado. Pero Jesús muestra ahora que es necesario confrontar a la otra persona y decir, después de todo lo que te he dicho, después de todo lo que has oído, ¿qué vas a hacer? No buscamos meras decisiones, ¿verdad? Pero hermanos, en la medida de lo posible, tiene que llegar un momento, tarde o temprano, y quizá no en la primera conversación, y quizá no en la segunda tampoco, pero sí, si pensamos que no tendremos otra oportunidad, pero tiene que llegar un momento, hermanos, en que digamos así, fulanito, menganito, cree. Dios te pide que creas. Hijo mío, cree. Esposo, cree. Hermana, cree. Amigo, el Señor te pide que creas. Compañero de trabajo, vecina, Dios pide desde su palabra que creas. Jesús dice, versículo 38, creed. No es el único momento que Jesús hace esto. Ya en Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesús dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, dice Jesús. Pedro, después de predicar el Evangelio en Hechos capítulo 2, llama a las personas y les dice, arrepentíos. Quizá algunos de esos eran los que habían rechazado aquí a Jesús. Jesús dice, cree primero. Y luego dice, para que sepáis y entendáis, versículo 38. Para que sepáis y entendáis. Jesús dice, primero, cree. Ya llegará el momento, después de poco a poco, de crecer en los gloriosos entresijos de la teología, ¿verdad? Pero hermanos, vemos en esta escena cómo el Señor Jesús modela la proclamación de la verdad. Él ha comunicado con convicción ante hombres que tienen piedras en su mano. Él ha proclamado la verdad correctamente. Ha sido preciso, no se ha enredado en 1000 discusiones, sino que fue al texto inspirado para explicar que Él, desde el Salmo, tiene todo el derecho de ser llamado Dios. Y Él termina confrontando, creed. Él llama de arrepentimiento a sus propios enemigos. Hermanos, seguro que al proclamar así la palabra de Dios como Jesús lo hizo, éxito asegurado, ¿verdad? ¿Verdad? Así es imposible no ganar nuevos convertidos, ¿cierto? Bueno, no tan verdad. Indudablemente, hermanos, hemos de hacer lo que esté en nuestra mano a la hora de comunicar el Evangelio y su verdad. Por eso hemos de estudiar la palabra de Dios. Hemos de pensar y meditar en la palabra de Dios. Hemos de crecer en nuestra convicción para entonces hablar con denuedo, con paciencia, con respuestas.
Redirige la conversación siempre de nuevo a Cristo y al Evangelio. Hazlo. Llama entonces al arrepentimiento. Esta es nuestra responsabilidad obediente como iglesia y hemos de hacerlo bien y estar preparados. Pero una vez hecho todo esto, hacer un máster en evangelismo, si quieres, hermanos, no está en nuestra mano más. Fíjate lo que dice el texto. Versículo 39. Mira conmigo. Agacha la cabeza y lee. Por eso procuraban otra vez prenderle, pero se les escapó de entre las manos. Después de una lección evangelística magistral del mismísimo Hijo de Dios ante los judíos, después de aportar toda prueba convincente en 3 años, esta es la respuesta de los judíos. ¿Creyeron? ¿Creyeron? No. Rechazo hostil, deseo asesino. Dice, por eso Jesús se les escapó de entre las manos. Por eso. ¿Por eso qué? Por hacer lo que hizo y decir lo que dijo. ¡Qué ironía! Jesús estaba tan cerca que podían tocar al Mesías. Pero a la vez Jesús estuvo tan lejos que no solo se les escapó de las manos. Para muchos de ellos esta fue se les escapó la única oportunidad de creer en Él. Y vivieron rechazando al Mesías con un corazón de odio contra Él. Hermano, hermana, nuestra responsabilidad es apuntar a Cristo, a la verdad de Cristo. ¿Quieres tener éxito en el evangelismo? ¿Quieres tener éxito? Proclama, comunica la verdad. Pero la respuesta de la gente no está en tu mano, ni en mi mano. Haz lo que esté en tu mano para proclamar la verdad. Aunque recibas rechazo, dolor, confrontación o silencio, o pierdas incluso relaciones, o te encuentres solo. Dice 1 Pedro 3:13, si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Proclama, amén, en medio de una sociedad que rechaza la verdad y la ha sustituido por la mentira. Ahora bien, la segunda parte, porque no todo está dicho aquí todavía. Estamos viendo 2 pasos fundamentales al proclamar el Evangelio que han de motivarnos a confiar plenamente en la soberanía de Dios. Y el primer paso quizá no ha sido muy motivador debido a la respuesta de los judíos. ¿Lo ha sido? Porque quisieron atraparle y matarle. Pero si el primer paso es comunicar la verdad de Dios, el segundo paso, hermanos, versículos 40 al 42, es confiar. Confía en el tiempo de Dios. Confía. Hermanos, el hombre es responsable ante Dios de su rechazo a Cristo. Cada uno es responsable ante Dios. Cada persona a lo largo de la historia, sin excepción, va a rendir cuentas ante Dios. Pero como viene siendo ya habitual, Juan nos muestra la otra cara de la moneda. Y esta cara, hermanos, tiene que ayudarme a confiar plenamente en la soberanía de Dios, en la salvación y continuar comunicando, proclamando la verdad, confiando en el tiempo de Dios para salvar. Leamos los versículos. Versículo 40. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Versículo 42, y muchos creyeron en él allí. Lo que pueda parecer un breve y mero comentario de Juan acerca de Jesús escapando de los judíos y yéndose al otro lado del Jordán,
Si comprendemos este comentario, esos 3 versículos en su contexto, nos va a mostrar una gloriosa ironía, fijémonos. Porque ¿qué está ocurriendo aquí? Juan dice que después del incidente con los judíos, Jesús, dice el texto, que fue de nuevo. Fue de nuevo, ¿qué significa esto? Que ya había estado allí antes, ¿verdad? Previamente. Juan capítulo 1, versículo 28 dice que Juan el Bautista bautizaba al otro lado del Jordán, en Betania. Y Jesús ahora va a este lugar. Probablemente estamos hablando de diciembre del año 29. Y Jesús se va a quedar unos meses allí ministrando hasta abril del año 30, más o menos, justo antes de su crucifixión. Pero ¿qué ocurre ahora en este lugar? Dice que se fue al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí, versículo 41, y muchos vinieron a él. A pesar de la terrible oposición, aún había gente que le seguía, ¿verdad? Jesús continuó proclamando el Evangelio al otro lado del Jordán. Pero qué interesante es esta frase, fíjate bien. ¿Qué decía la gente? Y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, el Bautista, sin embargo, todo lo que Juan dijo de Jesús, era verdad. La gente que siguió a Jesús se estaba identificando con el lugar donde Jesús estaba enseñando ahora. Había muchos, dice el texto, que se identificaron con el lugar donde Juan el Bautista proclamó años antes el arrepentimiento de los pecados. Juan 1:7 nos muestra a Juan el Bautista, dice, testificando de la luz. Juan preparó el corazón de la gente para la llegada del Mesías, de Jesucristo. Y en este lugar donde ahora está Jesús, aún resuenan los ecos de la predicación de Juan el Bautista. De su predicación, no de sus milagros de Juan, ¿verdad? Dice, aún la gente dice que él no hizo ningún milagro, pero sí hizo lo que tenía que hacer. ¿Cuál fue? ¿Qué fue? Proclamar, comunicar al Mesías y sus palabras apuntar al Cristo que venía. La gente recuerda esto. Y ahora, años después, la gente escucha a Jesús y recuerda a Juan el Bautista y dice, lo que Juan dijo de él es verdad. Lo que Juan el Bautista proclamó acerca de Cristo es cierto. Que, hermanos, esto es un tremendo legado. ¿Nos damos cuenta? Esto es un precioso epitafio. Si pusieras un epitafio en tu tumba, hermanos, que seamos conocidos por esto, como Juan el Bautista, que seamos recordados por decir la verdad acerca de Jesús, que aunque seamos ninguneados, criticados, perseguidos, a Juan le cortaron la cabeza, hermanos, que aunque se nos tiren piedras incluso, se nos cierren puertas, que tengamos la conciencia tranquila ante el Señor por haber sufrido, por hacer lo bueno y decir la verdad, porque esto da gloria a Dios. Esto es increíble. Juan el Bautista había sido decapitado por Herodes unos 2 años antes. Lleva muerto 2 años, hermanos, pero el legado de Juan el Bautista permanece. Y él no había ni siquiera realizado ningún solo milagro, pero la influencia de las palabras, de la verdad de Juan que apunta a Cristo continuaba. Juan había preparado el camino a Jesús, había desenrollado la alfombra roja para la llegada del Mesías. ¿Y qué ocurrió? Versículo 42. Y muchos creyeron en él allí. ¡Qué tremenda ironía! Jesús acaba de escapar de las manos de los judíos.
de los religiosos, de la élite, de los estudiosos del Antiguo Testamento, de aquellos que escudriñaban las Escrituras, que esperaban al Mesías. Jesús les ha dicho una y otra vez que Él es el Cristo, el Salvador. Ha realizado incontables milagros ante su presencia. Ha proclamado, ha comunicado el Evangelio con convicción, con corrección, con confrontación. Ha seguido el libro perfectamente. ¿Cómo han respondido los judíos? Con piedras y odio. Han respondido con insultos y rechazo al Rey de Reyes. ¿Y desde dónde estaban en esta escena? En el mismísimo templo, en el lugar de la adoración de Israel. Y ahora, esta es la ironía, Jesús enseña el Evangelio a un grupo de personas que ya habían escuchado la verdad por parte de Juan el Bautista años antes. Y ahora se va allí Jesús al este, al otro lado del Jordán. Allí donde Juan el Bautista dijo: yo soy una voz que clama en el desierto. En el desierto. No tenemos tiempo, hermanos, pero en la palabra de Dios, el este, el oriente o el desierto son lugares, son expresiones muy importantes a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Caín se fue al este, a oriente. Babel estaba en el este, en oriente. El este implicaba apartarse de Dios. Y por otro lado, como vimos al principio, Israel anduvo 40 años en el desierto. Lugar donde Jesús fue tentado, precisamente, como leímos en Mateo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí ahora? Hermanos, vemos que Dios no está limitado para salvar y hemos de confiar en Él. Porque donde antes en el este había maldición y soledad y temor y rechazo, ahora dice el texto, versículo 42, que muchos creyeron en Él allí. ¿Cuál es la lección? Permíteme primero aplicar el texto a mí y llamarte a creer y confiar en el llamado a creer. Cree en el Señor Jesucristo. Este es un sermón que ahora lo aplico yo primero, ¿verdad? Cree. Si no has creído, cree en el Señor Jesucristo. Cree que solo Él es el camino a Dios. Cree que solo Él es el Dios hombre. Cree que ahora mismo, si tú no crees, estás condenado eternamente, esperando una eternidad en el infierno debido a tu pecado. Y te pido que te arrepientas, que creas. Cree en el Hijo de Dios crucificado. Solo Él puede salvarte. Cree y ten vida eterna. Hermanos, la lección para nosotros es que nuestro deber es el de comunicar el Evangelio de Cristo. Proclama su verdad aunque te cueste, aunque recibas rechazo. Comunica y confía en Él. Confía en su obra soberana. Es posible que lleves años orando. Es posible que lleves años predicando el Evangelio a una persona. Es posible que te hayas rendido. Es posible que digas, es imposible. Porque has recibido malas respuestas o rechazo. O quizás has recibido buenas palabras y amabilidad, pero sigue siendo rechazo, ¿verdad? Y quizá es posible que años después, esa misma persona escuche en el futuro o haya escuchado el Evangelio por otro que pasaba por allí y el Señor le salve, ¿verdad? Yo no soy profeta, pero la palabra de Dios nos dice que debemos obedecer el mandato a proclamar el Evangelio y que Dios salva por medio del Evangelio.
No nos dice que habrá éxito en el sentido de que todos se van a convertir, aunque sigamos estos dos pasos, pero somos llamados a proclamar y confiar en Él. Hermanos, oro que en mi caso, o en nuestro caso, que sean mis hijos que oyen el Evangelio día tras día, lo oyen en casa, que sean mis hijos salvos gracias a una conversación contigo, hermano, hermana. Somos llamados a aproximarnos a los demás, ¿verdad? A los hijos de los demás también. Eso no sería un motivo de celos. Este se ha convertido por el testimonio de otro. Llevo yo media vida o toda su vida predicando el Evangelio. He perdido 100 puntos de santificación. No, ¿verdad? Qué gozo que uno de mis hijos o una persona aquí sea convertida por medio de tu proclamación y no la mía, aunque yo lo haga constantemente. Esto ha de ser motivo de gozo, no de celos, ¿verdad? El punto aquí, hermanos, es que hemos de hacer nuestra tarea. Comunicar el Evangelio con convicción, corrección y confrontación, y entonces confiar. Seamos nosotros, sea otro, confía en el resultado a la voluntad soberana de Dios. Y si Dios salva por medio de otro, aquel al que tú le has dedicado tiempo, esfuerzo, incluso dolor, gloria a Dios. ¿Cuántas veces has compartido el Evangelio con alguien? ¿Cuánto tiempo llevas orando por una persona? Es más, ¿cuántos años se ha orado por ti? ¿Cuántas veces escuchaste el Evangelio? ¿Cuántos sermones escuchaste? ¿Cuántas lecciones de la escuela dominical? ¿Y cuánta paciencia ha tenido el Señor contigo y conmigo? Hasta que un día escuchamos de nuevo las buenas noticias y el Señor nos salva. Hermano, hermana, no te rindas, no desistas. A pesar de la oposición, di la verdad. A pesar del temor, comunica, proclama la verdad. A pesar del rechazo, comparte otra vez la verdad. Hagamos nuestra labor, comenzando con nuestros hijos, nuestra familia, nuestra Jerusalén, ¿verdad? Hacia afuera, Judea, Samaria y más allá. Comunica y confía. En Marcos capítulo 4, versículo 26 aparece una de mis parábolas favoritas. Fíjate lo que dice, te lo leo. Marcos 4, 26. El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llevado el tiempo de la siega. Hermanos, nuestra labor es la de echar la semilla en la tierra. No hemos de discernir, bueno, esta tierra es buena, esta no. No es nuestra labor. Echa la semilla, aunque el suelo parezca duro como el cemento, como el desierto, como el echa la semilla del Evangelio, comunica a Cristo y descansa. Como el sembrador, descansa, confiando en que estamos obedeciendo a Dios y que Dios soberanamente traerá fruto a su tiempo si Él quiere. Quizá no enseguida, quizá no en un día o en un año o en 20 años, no lo sabemos. Somos llamados a confiar en el poder de Dios a través del Evangelio, pase el tiempo que pase. Esta semana leía un testimonio muy breve, increíble. Decía esta creyente: hoy voy a visitar a la mujer que me comunicó el Evangelio. En aquel momento no quise escuchar la verdad. De hecho, terminé despidiéndola. Hoy esta mujer está en cuidados paliativos y pronto estará cara a cara con el Señor. Y quiero ir a disculparme y agradecer que me proclamase la verdad que me salvó años después.
Otro ejemplo contemporáneo que ha servido de inspiración a miles y miles a perseverar en la evangelización es el ejemplo famoso del misionero estadounidense Jim Elliot, que muchos conocemos. Jim Elliot, junto con otros 4 misioneros, fueron asesinados por una tribu ecuatoriana, la tribu de los Aucas, cuando ellos estaban intentando proclamarles el evangelio de salvación en Cristo. ¿Fue este el fin? Si conoces la historia, sabes que este no fue el fin, porque lo increíble de esta historia es que unos años después, la esposa de Jim Elliot, Elizabeth Elliot, con su hija pequeña y con la esposa de otro de los asesinados, se mudaba al poblado Auca, que habían asesinado a sus esposos. Y por la gracia de Dios, lo que parecía una tierra imposible, un desierto espiritual, Dios lo convirtió en fértil. Y el Señor salvó a muchos de esta tribu, incluyendo a los mismísimos asesinos de estos hombres. Todo porque estas mujeres comunicaron y confiaron en el Señor. Dios es soberano en la salvación, ¿verdad? Lo decimos, es cierto. Y Él se vale aún de las tragedias de nuestra vida para llevar a cabo sus propósitos perfectos. ¿Cuál es nuestra labor? Ser como Juan el Bautista, ¿no? Que todo lo que digamos de Cristo sea verdad. Que confiemos en su palabra y en su voluntad soberana. Y si no ves el resultado, si tú no ves el resultado de la semilla plantada, quizá no lo veas en vida, o si esa persona es salva por el testimonio de otro, di gloria al Señor, bendito sea tu nombre. Y si tristemente solo ves rechazo, no a ti, sino a Dios, ¿verdad? Igualmente di gloria sea a tu nombre, Señor. Esperemos, confiemos en el milagro divino de la regeneración, hermanos, mientras esperamos la gloriosa semilla del Evangelio. Pero recuerda, comunica la verdad, comuniquemos la verdad de Dios y confiemos en el resultado a Dios en su tiempo. Oremos. Señor, qué tremendo ejemplo de la proclamación de la verdad. Señor Jesús, es increíble cómo el Rey de Reyes, el Señor de soberanos, el Dios con mayúscula, nos hayas dejado este tremendo ejemplo de hombres que quieren matarte, piedra en mano, y tú hayas tenido la misericordia con ellos de, aún con convicción y corrección, llamándoles a creer otra vez más. Y Señor, nos muestras en este texto cómo nuestro llamado es de proclamar, sea en el templo, sea en el este. Parezca que esa persona tiene pinta de creyente potenciado o no. Tú nos llamas a comunicar la palabra de verdad y a confiar en el resultado a ti. Oh Señor, que seamos un ejemplo como iglesia. Hermanos, hermanas, hombres, mujeres, pescadores de hombres, proclamando la verdad, confiando en ti. A ti sea la gloria y los resultados. En el nombre de Jesús. Amén.